El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio, 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas, una alianza que estamos haciendo con la Asociación Palco y la Corporación Región. Los miércoles, cada 15 días, nos estamos encontrando en este espacio, en La Esquina Radio, y ustedes nos están pudiendo escuchar a través del 101.4 FM y también pueden entrar y ver la transmisión de esta emisión por el canal de YouTube de la Corporación Región. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, muy queridos por nosotros. Mecha Sosa, compañera de región, que viene también trabajando desde hace mucho tiempo los temas de transparencia y la lucha contra la corrupción. Y tenemos a Víctor, que es un líder de la Comuna 6. Ellos ahorita se van a presentar un poquito más y nos van a contar qué hacen acá. Y Víctor hace parte de la veeduría justamente de esta comuna. Y ambos vienen haciendo un trabajo muy interesante, bueno, desde hace muchos años, pero hoy vamos a concentrarnos en un trabajo que llevan realizando en estos últimos años alrededor de la corrupción y las víctimas que genera la corrupción. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal, hago parte también de la Corporación Región y como cada miércoles entonces nos vamos a concentrar en una conversación muy tranquila, muy amena con estas personas que nos acompañan hoy en La Esquina Radio. Mechas, bienvenida, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pero bien. Bien, ahí vamos trabajando los nervios que con la discusión se nos van tranquilizando. Víctor, ¿cómo estás? Yo también, igual nervioso, pero aquí bien. Víctor, arranquemos con vos para que le demos tiempo a Mechas que se adapte. Contanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces en la veeduría? Y un poco como este trabajo que vienen haciendo desde la veeduría de la Comuna 6. Bueno, la veeduría es una herramienta de participación ciudadana, digámoslo así, un voluntariado. Venimos desde el 2011 haciendo este ejercicio, le hacemos veeduría al plan estratégico de la Comuna 6 y pues en ese trasegar un poco salimos de lo que era nada más como chequear que la contratación se diera y todo eso y fuimos como avanzando en otros temas hasta llegar a este tema pues de las víctimas de la corrupción. Y bueno, yo he sido pues casi líder social desde que nací, desde clubes juveniles y eso, soy conciliador en equidad también y bueno, y un apasionado por lo comunitario. Muchas gracias, Víctor. Mechas. Bueno, yo estoy en región desde el 93, para que vayan haciendo cálculos ahí. Pero tuve un espacio en el sector público y allí específicamente en la gobernación 2012-2015 tuve la oportunidad de trabajar en un programa que se llamó Antioquia Legal, que trabajaba el tema de transparencia y lucha contra la corrupción. A partir de ahí ya me vinculé con el tema y seguí trabajando en proyectos orientados a eso. Y desde hace 3 años específicamente, Región desarrolla un proyecto en asocio con Transparencia por Colombia, un proyecto que se llama Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable, y ahí hemos desarrollado 4 actividades básicas. Una que es el seguimiento a la financiación de campañas electorales y el seguimiento a la relación entre financiación electoral y contratación pública. Otra que tiene que ver con el tema de reparación integral a las víctimas de corrupción, que es el que nos ocupa hoy. Un tercero que tiene que ver con protección a denunciantes, muy importante para el tema de identificación de víctimas. Y un cuarto tema que tiene que ver con la ejecución de recursos para la paz en el PDT de Urabá y nosotros más centrados en Daviva. Ese es lo que hemos hecho pues en los últimos 3 años. Bueno, muchas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación y ahorita vamos a irnos adentrando un poco más
en la relación que queremos hacer sobre la corrupción y efectivamente la afectación a los derechos humanos, de manera especial, pues como el derecho a la participación, y también a pensar y a planearnos el territorio, ya que hemos venido trabajando en un ciclo de conversaciones sobre el ordenamiento territorial y sobre cómo nos pensamos esta ciudad. Entonces ya vamos a llegar allá, pero les quiero abrir esta discusión con una pregunta sencillita. Me imagino. Súper sencillita. Miren, ¿qué es la corrupción? Es que eso es o sea, sabemos que existe, sabemos que se da, pero como que es algo muy etéreo, muy gaseoso, o algo que yo pueda decir, eso es corrupción. Entonces, digamos que estamos también como sociedad un poco como permeados, atravesados históricamente por los hechos de corrupción, y además, pues una cosa que también ustedes me podrán aclarar, legalmente o jurídicamente, no sé cómo se diga, no existe el delito como tal de la corrupción. Entonces, ¿qué es la corrupción? ¿Quién quiere tirarse? Mechas. Mira, la corrupción se define como el aprovechamiento de poder, de un cargo, para obtener beneficios a nombre, pues para personalmente o para cercanos. Es aprovechar posiciones, instancias de poder para beneficio propio o de los amigos o amigas, o cercanos o socios, y pues entonces involucra sector público, pero también sector privado. ¿Sí? No existe el delito de corrupción, existen delitos contra la administración pública. Entonces ahí sí hay una tipificación. Entonces, hay una serie de delitos contra la administración pública que solo son cometidos por servidores y servidoras públicas. Okay. Y hay otra serie de delitos contra la administración pública donde participan funcionarios, funcionarias y sector privado, personas naturales o personas jurídicas. Pero entonces es muy naturalizado, ¿cierto? Porque eso de aprovechar el poder para beneficio mío o de cercanos, eso lo tenemos. Si alguien llega a un puesto de poder, entonces el contrato para el primo, para el hijo, y eso se ve como normal, pues cómo no va a aprovechar que tiene ese cargo para ayudar a la familia, a los vecinos, a los amigos. Eso incluso dicen, es que es muy bobo. Pues si no hace eso, es muy bobo. Había una ex concejala que nos decía, porque la denunciaron, tuvo un proceso, tuvo que pagar abogado, quedó y no tenía plata. Y dice, pero ¿cómo que no tiene plata si usted fue concejala? No aprovechó. ¿Cómo así que sale y sale sin plata tan siquiera para pagarse una defensa? Estuvo en una situación dificilísima porque, y claro, la gente no lo entiende así. Es muy difícil. O sea, digamos, el deber ser es, yo soy un funcionario público y mi primo, mi prima tiene determinada empresa que yo necesito ese servicio como funcionario público y yo no le puedo asignar ese contrato a pesar de que sea bueno en su trabajo o de que su empresa sea buena, no lo puedo hacer porque somos familiares. No, sí se puede hacer. Ok. Y un gobernante puede contratar personas cercanas, no familia, pero sí cercanas, pero si cumple unos determinados requisitos. O sea, eso hay un perfil para un cargo de profesional especializado en ingeniería ambiental. Pues se puede presentar un amigo, un cercano, un vecino, pero si cumple con los requisitos que están estipulados para ese cargo. Lo que pasa es que se modifica el perfil, ¿cierto? Para que se acomode a la persona, se modifican las exigencias. Hemos visto muchas denuncias de funcionarios que presentaron un título falso, que los estudios que tienen no corresponden con lo que exige. Entonces es eso. O sea, sí, y obviamente un gobernante pues debe llevar personas de confianza y eso se entiende, pero de confianza que cumplan, que tengan la capacidad profesional para cumplir con el cargo que se requiere y que concursen, digamos, limpiamente, de manera transparente por esos cargos.
Ok. Víctor, ¿tú quisieras agregar algo a esto? En el caso de la corrupción hay una confusión entre los ciudadanos de qué es corrupción. Y entonces, por ejemplo, creemos que una persona que se salta la fila es un corrupto. Ok. ¿No? Es una persona que no está cumpliendo con una norma cívica, digámoslo así, o con un acuerdo cívico, pero no es un corrupto. Y es muy importante tener en cuenta lo que dice Mecha, y es que son personas que tienen poder. El ciudadano casi nunca tiene poder. Entonces son personas que tienen poder y abusan de él para beneficiarse o beneficiar a otros. Claro, eso es muy importante porque usualmente uno ve, no sé, campañas o estrategias a las que, digamos, apelan a la ciudadanía, no sea pirata, pague el transporte, no se pase la fila, una serie de acciones que uno diría, no sé, poco éticas. Pero digamos que si eso se corrige y todos y todas somos buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, desaparecería la corrupción. Inclusive yo hay una cosa en lo privado, que por lo regular es más, digamos, que el privado corrompe al servidor público. Digamos que las acciones entre lo privado puede ser ilegal. Es que también tiene un elemento muy clave y es lo público, que lo que se está afectando es lo público. Entonces en lo privado yo puedo perder plata porque hubo un delito y cualquier cosa, pero con eso no afecto lo público. Okay. Cuando yo tengo un contrato con el Estado y yo ahí sí soborno o hago otro tipo de acciones ilegales, ahí sí se configura como corrupción. Y eso en muchos ciudadanos no hay, es que a veces no somos ni conscientes de nuestros derechos, entonces tampoco cuáles son las... Vamos a ahondar un poquito sobre esta idea o sobre el panorama de la corrupción. Ustedes ya han venido pues también planteando algunas cosas. ¿Cómo estamos en términos de corrupción y de percepción de la corrupción y de naturalización de la corrupción de manera general en el país y específicamente en Medellín? Si nos pueden ayudar pues como a comprender un poco ese panorama. Pues mira, Transparencia Internacional anualmente hace una medición, tiene un índice de percepción de la corrupción y lo mide como en 180 y pico de países. Colombia lleva en los últimos 5 años estancada, 39, 40 puntos, el máximo es 100, o sea, un país que obtenga 100 en la percepción es un país absolutamente transparente. Okay. Y un país que obtenga 1 es un país corrupto. Colombia está entre 39 y 41 en los últimos 5 años, o sea, está por debajo de la media. Y es un índice que se mide con muchos públicos, empresarios, organizaciones sociales, o sea, es muy amplio. Entonces, digamos que es una foto, ¿cierto? Muy confiable de lo que la ciudadanía piensa o percibe la corrupción. Entonces, eso indica que ninguna de las estrategias que se han implementado para contrarrestarla, pues ha sido exitosa, básica. Entonces, eso a nivel general. En Medellín no se mide mucho el tema de percepción de la corrupción. En la encuesta de Medellín, ¿cómo vamos? Hay una pregunta que plantea si la persona percibe que en la ciudad hay más corrupción que en la medición anterior, que en la vigencia anterior. Nosotros, dentro de otro proyecto que nos financió Open Society, que se llamó Podemos hablar de corrupción en Medellín, hicimos una encuesta con la Universidad de Antioquia sobre percepción. Y ahí el 67% de la ciudadanía percibía que en la ciudad había indicios de corrupción, o sea, un porcentaje muy alto. Y en esos porcentajes, y por poblaciones, digamos que los jóvenes y las jóvenes eran los que tenían la percepción más alta de corrupción. E hicimos también una encuesta en la encuesta se incluía una pregunta donde se le ponía a la gente una situación específica.
Ajá. Usted conoce casos de soborno a la policía, por ejemplo, o conoce casos donde la gente paga por los servicios de salud, por acceder a los servicios de salud. Y en todas las poblaciones, en todos los grupos de edad, el tema de soborno a la policía era el más común, ¿cierto? Entre el 15 y el 35% de las personas, independiente de la comuna, independiente del estrato, independiente del nivel académico, era, digamos, lo que más reconocían y percibían. Y termina siendo pues como la norma, o sea, Claro. la gente termina aprendiendo, estas nuevas generaciones, que me parece también interesante lo que dices con relación a los jóvenes, a los y las jóvenes, pues también terminan aprendiendo estas prácticas y esa es la forma en la que Y viendo terminan lo aprendiendo normal, a vivir, ¿cierto? claro. Viendo lo natural, Exacto. como la forma de relacionarse y de convivir. Víctor, vos, ¿cómo ves el panorama de la corrupción en Medellín? Y yo digo que es muy grave cómo está la corrupción por dos razones. La primera es que lo que decíamos ahora, el ciudadano no tiene una idea clara de qué es corrupción y por lo tanto no entiende qué genera la corrupción, ¿cierto? ¿Qué daños le causa la corrupción? Lo otro es que la corrupción, yo me acuerdo por ahí hace 2012, 2013, qué sé yo, aquí estuvo Fernando Cepeda Ulloa, en la Contraloría lo trajo a darnos un curso a los veedores ciudadanos. Y él en su discurso dijo, en Colombia ya no hay corrupción. Y todos nos asustamos. Y entonces dijo, ya ahí es crimen organizado. Y eso era para connotar un trabajo que se viene haciendo por varios investigadores y varias personas que vienen trabajando el tema de la corrupción, y es que ya hay una corrupción muy sofisticada, ya no es un funcionario que le dieron la oportunidad y se aprovechó de un recurso público, sino que ya se construyen. Nosotros hemos llegado a pensar inclusive que en muchas entidades públicas hay células de funcionarios que están dispuestos a hacer un trámite corrupto para que un entramado se beneficie de él. Okay. O sea, algo así como funcionan, digamos, los grupos ilegales en las comunas. Son varias células que se conforman en uno más grande. Lo mismo pasa en la corrupción. Entonces usted en la justicia puede encontrar quien le haga un trámite, quien sepa quién es el juez para determinada cosa, o en la fiscalía quién para determinada cosa. Y los entramados tienen pues conocimiento de quiénes son ellos. Entonces ya hay un asunto que inclusive supera la norma, porque ya es, digamos, cooptar el poder público, apoderarse del poder público, para que el hecho de corrupción quede legalmente bien. Entonces, hoy las normas, la fiscalía, los jueces, no tienen suficientes herramientas legales para perseguir la corrupción. Bueno, no está como muy chévere el Alentador. panorama, sí, no está muy alentador. Vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros oyentes y vamos a volver y les voy a pedir que abordemos de manera directa este tema de la afectación entonces de la corrupción a los derechos humanos y al tema del derecho a la participación. Entonces vamos a una pausa y ya volvemos. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-305-1745. La Esquina Radio. Bueno, volvemos a nuestro programa Acercando Esquinas y hoy estamos hablando sobre los daños que genera la corrupción a los derechos humanos. Mechas, ¿a ti se te quedó algo en el tintero ahorita que estábamos conversando? Sí, en la referencia a corrupción privada o sector privado y público, uno dice, el privado corrompe pero todos somos los mismos, ¿cierto? Somos colombianos, tanto los funcionarios y funcionarias públicas como los del privado. Entonces, quiere decir que hay una falla en la formación, en la apropiación
cultural, en la ética, ¿cierto? Porque un funcionario es funcionario a partir de un momento y ya adulto y ya formado. Entonces, es eso, como que es una base que no reflexiona sobre eso. Claro, ahí hay una línea muy delgada de lo que estábamos hablando ahorita, digamos, de los comportamientos poco éticos, porque yo puedo hoy tener un comportamiento poco ético y saltarme la fila o hacer cualquier otro tipo de cosas, pero digamos, no soy funcionaria pública, entonces yo digo, no soy corrupta, pero mañana puedo ser funcionario pública y eso ya está en mi forma de actuar y de pensar, y empieza a generar, digamos, los problemas culturales que tenemos hoy. Claro, porque esas pequeñas fallas a la ética es el caldo de cultivo para ese salto a la corrupción más grande. Bien, vamos a avanzar entonces un poco, porque desde Transparencia por Colombia, ustedes me corrigen si es así, vienen también con un énfasis muy interesante, y es que venimos hablando sobre las víctimas directas que causa la corrupción, ¿sí? Porque siempre hemos visto en las noticias, bueno, se dejó de construir un hospital o pasó tal cosa, no sé, con determinado proyecto, centros poblados, pero yo creo que nunca habían entrevistado a alguien, ¿usted qué siente sobre esto que pasó? O sea, como que nadie se sentía implicado de manera directa. Y me parece muy interesante este enfoque que está dando Transparencia por Colombia junto con ustedes pues en este proyecto. Y entonces les quiero preguntar que cómo afecta de manera directa la corrupción los derechos humanos, especialmente el derecho a la participación y a pensarnos nuestro territorio. Pues, hay que empezar por decir que con la experiencia que tuvimos nosotros, lo primero que nos encontramos es que el ciudadano no se siente víctima. Fue lo que encontramos en las organizaciones que nos acompañaron, que fueron excluidas de un proceso de planeación, de participación ciudadana en la planeación de su desarrollo, y no se reconocían como víctimas. Ellos creían que se habían salido voluntariamente del proceso. Y no, y es que no hay las garantías para estar en el proceso. Entonces ese ya es un elemento bien clave del tema de que no reconocemos que podemos ser víctimas. Es que es un concepto también nuevo que se está trabajando. Yo creo que a nivel internacional muy pocos países lo están trabajando, y tiene que ver con la justicia restaurativa, pues que también es otra forma, otra experiencia que se está construyendo. Entonces ese es un primer problema. Lo otro es que cuando nosotros empezamos a trabajar el tema, ¿te acuerdas, Mecha? Empezamos a mirar fue participación ciudadana. Pero cuando ya fuimos avanzando en la conversación entre los profesionales que nos acompañaron, las organizaciones, y nosotros nos encontramos que había un montón de derechos que nos estaban vulnerando también, como los DESCA, medio ambiente, trabajo, bueno, y otros derechos que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, y que no teníamos tan claras las vulneraciones ahí en lo físico, en la praxis, en lo práctico, pues no lo teníamos muy claro. Entonces es un campo para explorar, es un campo que estamos desarrollando. Todavía, digamos, los jueces tampoco tienen mucha percepción. Si usted le llega a un juez ahora, como le pasó a todos por Medellín, decirle nos declaramos o queremos que nos reconozcan como víctimas de un hecho de corrupción, dicen no, ese tipo de víctimas no existen, ¿no es cierto? Entonces, Mechas, no sé si de pronto tengas más información sobre esto que nos está diciendo Víctor en cuanto a estas afectaciones o a este tema, por ejemplo, de reconocerse como víctima y cómo debe proceder la justicia. Claro, es que, mira, pues normalmente lo que tú decías, se habla de corrupción, se robaron tanta plata, la plata fue a una organización pirata, pero como que de ahí no se pasa, ¿cierto? Pero entonces si uno mira, ¿esa plata era para qué? ¿Cierto? Esa plata era para construir un centro de salud en un barrio de estrato socioeconómico 1 o 2. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que podrían acceder al centro de salud? Pues que no pueden, no gozan de un estado de salud o de una garantía del derecho de salud adecuado. Aquí, por ejemplo, pasó con la unidad hospitalaria de Buenos Aires. Esa, la que existía hubo que
tumbarla porque no cumplía con las especificaciones de sismo resistencia y pues el dictamen es que había que construir otra desde cero y así se hizo. Pero entonces, la gente que consultaba en la unidad de Buenos Aires fue distribuida en Santa Elena, No puede ser. en Manrique, en el centro y en Buenos Aires, y en Villahermosa. Entonces, claro, eso es más tiempo, más dinero. Claro. La unidad hospitalaria se demoró 9 años para, ya la entregaron y no completamente, o sea, no con todos los servicios está en este momento, sí con muchos, pero no todo lo que estaba planeado. Entonces, si se hiciera un estudio, por ejemplo, la gente que disminuyó, la gente que iba a control de hipertensión, que es un control semanal, seguramente muchas personas no pudieron continuar o lo espaciaron, porque ir hasta Santa Elena, ¿cierto? O hasta Villahermosa. Entonces, claro, eso no, algunos implica acompañante, implica dos pasajes, o sea, y ahí entonces, ¿qué se está afectando? El derecho a la salud, el derecho al goce de efectivo de la seguridad, física. Ajá. Y así con todos los casos. Hubo en el plan de desarrollo pasado se incluyó la construcción de la Universidad del Norte. Esa universidad tenía un presupuesto destinado. No hay nada de esa universidad. ¿Quién se está afectando ahí? Los chicos y chicas que o no pueden acceder a la universidad, a otras universidades públicas por costos, porque no pasan por el desplazamiento, que supuestamente iban a tener acceso ahí porque era una universidad con una oferta como muy específica y muy adecuada para los chicos y chicas de esas 3 comunas del noroccidente. No hay universidad. Entonces ahí hay una afectación al derecho a la educación. Y por ejemplo, con lo que decía Víctor, de que la gente no se da cuenta, no se hace consciente, es exactamente así. En el otro caso donde se implementó la hoja de ruta, que fue con las mamás de Buen Comienzo, y con ellas se hizo un proceso de formación, empezando porque conocieran qué es la corrupción y los derechos que tenían. Y al final ellas decían, nosotras pensábamos que eso que la alcaldía nos daba a través de Buen Comienzo era como un regalo. O sea, no era un derecho. No era un derecho. Me estaban haciendo un favorcito. Era un favor. Nosotros no teníamos idea que era un derecho nuestro, que nuestros hijos tenían derecho a ese servicio, a esa oferta. Y lo que sí hubo fue que a ellas las reconocieron como víctimas, ¿cierto? A las que quisieron seguir a las que quisieron presentarse, porque a la gente le da miedo. O sea, a las madres de Buen Comienzo. A las madres de Buen Comienzo que aceptaron participar en el proceso, porque hay unas que estuvieron en la formación, pero les da miedo, les da susto, claro, les da pereza meterse en un proceso judicial. Claro, eso es muy interesante porque, pues, ahorita que te escuchaba hablar de lo de la unidad de Buenos Aires, yo decía, bueno, sí, entonces una persona, digamos, que era un paciente crónico con alguna enfermedad grave y necesitaba tener una atención de emergencia y unos controles y, digamos, se muere, yo puedo declararme víctima, o sea, aparte de que el sistema de la salud, pues, en Colombia no sea el mejor, yo puedo declararme víctima de la corrupción por no haber podido acceder rápidamente cerca de mi domicilio a una atención de calidad y de salud. Sí. Claro. Dale, y hay unas cosas muy complejas y es los intangibles. En los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Que vos no seas convocado, que por algún fenómeno de corrupción
no seas convocado a participar en la planeación de tu desarrollo y vos, pues, yo nunca participo. Pues sí. No importa, lo siguen haciendo sin mí. Exacto, pero lo intangible es muy preocupante es cuando usted se lo va a poner de presente a un juez. Ajá. Porque entonces ahí tiene que empezar a construir todo ese concepto, toda la base teórica que tiene, pero además, digamos, hacer como una especie de capacitación al juez. Claro. Decirle, venga, trabajemos también los derechos humanos por este lado, que todavía no lo tienen muy... Claro, porque aquí hay una cosa muy, muy interesante y es que el proceso tiene una fase que es la identificación de daños y afectaciones. Entonces los daños pueden ser individuales, los daños pueden ser colectivos y los daños pueden ser sociales, ¿sí? Pero entonces hay otra cosa que es todavía más interesante, que es la tasación de daños. Okay. Porque claro, yo digo, sí, a mí me afectó en el aspecto psicológico y a mí me afectó porque no pude asistir a las citas, pero hasta ahí. Pero la tasación de daños, que hay expertos en eso, lo que dicen, bueno, esta persona tuvo esta carencia, por esta carencia, entonces le sucedió esto, entonces eso equivale económicamente a esto. Y es la base para la parte, digamos, final, que es realmente lo más importante de el enfoque de corrupción y derechos humanos, que es la reparación integral. Entonces, la tasación de daños lo que permite es decir, estas personas pueden ser reparadas económicamente o moralmente. ¿Cómo? Moralmente. O moralmente, exactamente. Sí. Entonces, digamos que lo valioso de este enfoque es que va hasta el tema de reparación integral. Este proceso está muy basado en la ley de víctimas del conflicto armado. O sea, entonces considera todos los pasos que tiene la ley. Eso es muy interesante porque, pues, si bien lo que estamos diciendo es que hay un cambio cultural enorme en términos de la corrupción, que tengamos un procedimiento, que tengamos una hoja de ruta, que vayamos construyendo alguna ley relacionada con esto para reconocerse como víctima de la corrupción y además que reparen. Esto puede ir efectivamente calando culturalmente en la sociedad, como nos pasó también con la ley de víctimas, que claro, en sus inicios pues había desconfianza, eso no va a pasar nada, no van a hacer nada, pero yo creo que todavía hay un montón de víctimas pues como que están en ese proceso, pero creo que tenemos un gran avance jurídico y social frente a reconocerse como víctima. Entonces, podría haber una ventana de oportunidad ahí. Sí, hay un reto muy grande y es que, digamos, por ejemplo, lo que decíamos ahora, la corrupción como tal no es un delito. Entonces, nosotros tenemos que buscar reales delitos que se hayan cometido ahí para decir, bueno, este se tipifica como un hecho de corrupción. Y ese es un tema bien grave con lo que yo les decía, que fue la experiencia de nosotros, llegar a un fenómeno que aparentemente es totalmente legal. Porque si usted se mete a buscar, dice, pero eso fue consultado con los consejeros, eso cumplió con los contratos, pero hay un entramado ahí que logró beneficiarse de eso. Entonces, ponerle de presente eso a un juez, y que ese juez termine por determinar, porque el juez no se va a basar en la experiencia de nosotros, el juez se va a basar en hechos. ¿Cómo es que se llama? Hechos jurídicamente relevantes, que es un término que se va aprendiendo uno ahí en el camino. Entonces, eso es una cosa que tiene, por ejemplo, la tasación de daños, cómo calcula en pesos que usted no haya podido participar en un escenario, ¿cierto? Bueno, hay todavía unos retos muy grandes ahí, pero sí, se ha avanzado. Por ejemplo, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación con Transparencia por Colombia se haya metido a hacer una investigación para decir, bueno, ¿qué es esto? Ajá. Y determinarlo ahí con unos elementos claves, pues es un avance grande. Habrá que llegar a otras instancias, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, pero sí se está avanzando. Ok, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos a un bloque final en donde les invito a que exploremos o más bien nos cuenten
estrategias, caminos, posibilidades para ir desnormalizando la corrupción y también para animar pues cada vez más a la ciudadanía a denunciar estos casos y qué mecanismos hay, garantías para ello. Ya volvemos. Escuchas. Participa en La Esquina Radio. Esta es La Esquina Radio, 101.4 FM. Bueno, continuamos entonces en Acercando Esquinas. Hoy estamos hablando con Mechas y con Víctor sobre las afectaciones que nos genera la corrupción a los derechos humanos. Y veníamos entonces hablando de unos posibles cambios culturales que nos pueden ayudar a salir de este panorama tan oscuro que tenemos de corrupción en el país. Y entonces, bueno, quiero que nos cuenten un poco desde las experiencias que ustedes han tenido con estos proyectos, algunas pistas, algunas claves para ir desnormalizando la corrupción en la ciudadanía, en los funcionarios públicos, en las empresas. ¿Qué acciones conocen ustedes que se vengan haciendo pues como relacionadas con este tema? Y también me parece muy importante contarle a la gente, digamos, qué mecanismos hay para denunciar, qué garantías hay para denunciar. Entonces, bueno, por ahí, ¿quién quiere arrancar como con este bloque? Víctor. Arranco. Dale. No, yo creo que ahora de pronto lo referíamos, esas acciones poco éticas, poco cívicas que hacemos en el día a día de nuestro actuar en la sociedad, también tiene un pasado y un antecedente que tiene que ver con fenómenos fuertes de la ciudad y del país, narcotráfico, guerra. Todo eso fue construyendo un ciudadano débil en esos principios, en esas formas de relacionarse. Y al llegar a lo público, pues eso se robustece porque hay plata, hay dinero, hay mucho dinero. Y entonces lo que se trata es de una transformación cultural, desde las bases, desde la misma sociedad. Mire, un ejemplo que dan mucho, que se volvió pues ya como, digamos, un punto común, pero que es cierto. La mamá, el hijo o la hija le llegaba con una nevera o un televisor grande y la mamá no le preguntaba de dónde venía eso. Uh-huh. Sino, muchas gracias, mi hija, o le llegaba con un mercado que es bien necesario. Y la mamá no le dice de dónde salió ese mercado. Entonces, desde la familia hay que empezar a trabajar esos temas de robustecer o fortalecer la ética, la moral, la parte cívica, cómo nos relacionamos. A mí no me interesa si yo con el ruido estoy afectando a mi vecino. Eso no me interesa. Entonces, bueno, ahí hay un elemento clave. Y lo otro es pues las transformaciones legales que hay que hacer, porque la estructura del Estado se quedó en una forma de corrupción antigua. Y eso lo puede pasar usted por la Contraloría, la Fiscalía, los jueces, la Personería, y lo puede pasar por todas esas entidades. Se va a encontrar que se quedaron cortos en la norma. Pero lo más preocupante es que no se están dando los debates respecto a eso. No hay la conversación. Cuando yo estoy conversando, ya estoy caminando, pero todavía pareciera que no nos damos cuenta que eso pasa. Mira, la propuesta de reparación integral a las víctimas de corrupción tiene unos elementos, te decía, son similares a las de la ley de víctimas, que tienen que ver con las garantías de no repetición, lo cual implica entonces una transformación cultural, ¿cierto? No solamente el fortalecimiento de la norma, sino también que las personas mutuo propio, pues de iniciativa propia, quieran cumplir y actuar éticamente, legalmente. Está el tema de indemnización, que tiene que ver con lo económico, ahí entra muy fuerte la tasación de daños.
el tema de satisfacción, que tiene que ver con la reparación moral, ¿cierto? ¿Usted qué necesitaría para sentir que está reparada, ¿cierto? Un perdón público, que construyan el centro de salud, que el primer año sea gratuita la atención para, pues, varias cosas. La restitución, ¿cierto? En los casos donde se requiera, y la rehabilitación. Entonces, digamos que es un paquete que garantizaría una transformación cultural. Pero también se requiere que la ciudadanía sea más activa, más participativa, que vigile más, que esté pendiente de cuáles son los proyectos que hay para su comunidad, para su barrio, y que pida información sobre esos proyectos. Nosotros tenemos una ley que se llama de transparencia y derecho de acceso a la información pública, que esa ley dijo, cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir información a la administración pública, y la administración pública está obligada a dársela, sin preguntarle para qué la necesita, para qué va a usar esa información, a no ser que sea pues información de seguridad, una cosa que se llama información reservada. Pero de resto, la administración pública tiene que entregar toda la información en unos tiempos determinados, en formatos que sean fáciles para la ciudadanía, gratuitamente, ¿cierto? Y la mayoría de la gente no sabe eso. O sea, accedo como con un derecho de petición o una carta, pues algo, digamos, tengo que usar algún término legal, o simplemente pues escribo una carta a la Secretaría X y digo, señora secretaria, usted me hace el favor y me cuenta qué pasó con este proyecto. Es que yo creo que tendría que ir más allá, porque sí, es un derecho usar los derechos de petición, usar eso, pero el ciudadano tendría que poder acceder ahora que tenemos todas las tecnologías de la información, entrar a un sitio web que sea fácil, que inclusive yo hablándole, necesito la información del contrato tal y tal, me lo dé. Pero ahora para poder acceder a la información en el SECO tienes que hacer un posgrado en SECO. Entonces es muy difícil. Yo quería hacer como un elemento ahí clave que creo que en el caso de nosotros es como una necesidad que inclusive lo pudimos dejar en una norma, que es la ley de la política pública de participación ciudadana. Y es que la administración pública, en el caso de nosotros, llegó con 20.000 millones, 15.000 millones, todos esos recursos a la comuna, y los puso ahí, como quien dice, para que ustedes miren a ver cómo se pelean eso, ¿no es cierto? Entonces eso generó un debilitamiento fuerte en las organizaciones sociales, en el tema ético, nos puso en una rivalidad tremenda por esos recursos. Debilitó procesos que venían desde 1985 más o menos, haciendo planeación del desarrollo. Y como si nada. Entonces nosotros decimos, la administración municipal tiene que tener cuidado cómo llega a las comunidades, cómo respeta los procesos de las comunidades, porque hemos encontrado cooptación de escenarios, instrumentalización de personas como los adultos mayores para votar en los procesos de PP o participar en los procesos. Y una serie de cosas que le pasan a los ciudadanos participando, porque esa capacidad que tiene la administración, 20.000 millones de pesos, por ejemplo, y que llega con un cuerpo de profesionales que son capaces, que tienen más capacidad, digamos, al menos de información para llegar a las comunidades, tiene que llegar con mucho cuidado. Entonces, una reclamación para el caso de la comuna son dos cosas fundamentales: restablecer los procesos de participación ciudadana y que la administración tenga mucho cuidado cuando llega con programas como presupuesto participativo, que en toda la ciudad ha causado problemas. Entonces, si yo soy una ciudadana y, digamos, ya estoy haciendo lo que Víctor nos dice, participando, haciendo un ejercicio activo de planear mi territorio, haciéndole control a la administración, pues un control social de cuáles son esos funcionarios que llegan, con qué capacidades y cómo se desarrolla ese proceso, y lo hago a través de cartas o de peticiones en las páginas web, las PQRs, que todos las conocemos, pero pocas personas las usan.
digamos que llego hasta ahí y entonces de esa manera estoy pues como participando y ayudando a que los procesos sean más transparentes. Ahora, me entero de un caso de corrupción. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo si quiero denunciar este caso, pero no sé a dónde y me muero de susto? ¿Qué puedo hacer? Se supone, no, que la fiscalía tiene en la página de la fiscalía, yo puedo entrar y hacer la denuncia. Se supone que se permite la denuncia anónima, o sea, no tengo que dar mi identificación, pero sí tengo que dar unos datos precisos. No es que yo creo, a mí me parece que se están robando la plata, sino como hechos precisos. Uh-huh. Esta persona está recibiendo sobornos de... Entonces, esa es una opción. La otra opción es Transparencia por Colombia, tiene una página también. Una página y una... de acompañamiento. ¿Cómo se llama? ALAC. Un grupo, ALAC, se llama ALAC, es un grupo de profesionales que hacen acompañamiento gratuito a casos de corrupción. Uno entra a la página de Transparencia por Colombia y ahí hay una pestaña que lo lleva a ALAC. Entonces hacen todo el acompañamiento jurídico, hacen los trámites, por ejemplo, averiguan en qué va el caso en la Fiscalía o en la Contraloría, porque dependiendo del tipo de corrupción también se denuncia o en Fiscalía o en Contraloría, dependiendo del tipo de delito contra la administración pública. Entonces digamos que hay Fiscalía, ALAC, son dos opciones. Está en trámite la ley de protección al denunciante, Okay. porque es evidente que las personas necesitan como una garantía, una seguridad de que denuncian y no se tienen que ir del barrio, no los amenazan de muerte, no pierden la vida. Entonces esa ley pues tiene en consideración como esos componentes, un fondo de protección, que se pueda dar garantía de seguridad a las personas, que se conserve la confidencialidad. O sea, es una ley, digamos que sí, muy completa, que ya ha avanzado en 2 debates en el Congreso, en 3, le sí, falta un debate en una comisión y ya la plenaria, o sea que ha ido pues como bien. Y otra cosa que iba a decir es que también se requeriría que el tema estuviera en las instituciones educativas y en la universidad. ¿A quién de ustedes le hablaron de corrupción en el colegio o supieron que la corrupción afectaba? Eso no está en el estudio que nosotros hicimos de Se puede hablar de corrupción en Medellín. Entrevistamos a 4 docentes de distintas universidades. Los 4 dijeron, sí, es un tema que a mí me interesa, que me afecta, pero yo no lo trabajo con los estudiantes. En la universidad no se trabaja el tema como tal. Entonces, esa es una falta que tenemos y que tendríamos que complementar. Claro. ¿Cierto? Dale, Víctor. Yo quiero hacer voy a dar mi apreciación de algo que dijo Mechas, que lo hemos venido conversando en muchos escenarios de participación ciudadana. Cuando al ciudadano se le pide que denuncie o que presente un hecho de corrupción, se ha vuelto costumbre que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría le exijan al ciudadano que les lleve el mamotreto, pues la carga probatoria. Y si le puede llevar el delincuente también, que lo lleve. Entonces, yo creo que el ciudadano lo puede capturar, que lo lleve. Yo creo que el ciudadano tiene que tener más posibilidades de hacer denuncia con simples, digamos, hechos que sean, se me fue la palabra, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, que en mi barrio están construyendo una obra y yo veo que todos los días sacan cemento y se lo llevan. Entonces yo puedo decir, mire, yo he visto que sacan cemento y se lo llevan. La investigación, ¿a quién le toca? Pues a la obra, a la alcaldía, a la fiscalía, a ellos. Al interventor. Al interventor,
Además, porque la Contraloría tiene los profesionales. Mire, nosotros nos podemos hacerle seguimiento al plan de desarrollo de la Comuna 6, que tiene, yo no sé, pues no tengo el dato concreto de cuántos contratos por año, pero tiene un montón de contratos. Eso me toma un montón de tiempo para hacer eso, pero además tengo que ser especialista en todos los temas que hay ahí, porque si no voy a decir una cosa que de pronto no está acorde. Nos ha tocado volvernos abogados, medioambientalistas, un montón de cosas. El ciudadano no tiene tiempo para eso, no tiene plata para hacer eso. Y la alcaldía, las entes de control, los organismos de control, sí los tienen. Claro, es que si uno suma los funcionarios y funcionarias que tienen entre Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, son más de 40.000. Más de 40.000. Sí. O sea, si hubiera una buena planeación, organización, distribución, creo que podrían bajar los niveles de impunidad que están en el 95%. Bueno, panorama, no quiero que cerremos este programa como con este panorama tan oscuro. Prendamos la luz. Prendamos la luz, sí, me parece muy bien ese llamado de Mechas, y creo que una forma de prender la luz es esto que estás diciendo, de dónde podemos poner esta conversación, ¿cierto? ¿Qué otros espacios necesitamos abrir, las instituciones educativas, seguir hablando con la ciudadanía sobre los hechos de corrupción para ir desnormalizando la corrupción, y que empecemos efectivamente a cambiar el chip y a bajar indicadores y a dejar de lado pues como todo lo que nos ha permeado socialmente los hechos de corrupción. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por ese camino. Vamos a seguir la conversación. En el mes de junio vamos a tener el curso por el derecho a la ciudad y allí vamos a hablar nuevamente de estos temas y vamos a ver cómo la corrupción entonces ha afectado también la planeación del territorio en algunos casos específicos, y esperamos como que nos sigan acompañando en esta conversación. Yo por ahora les doy las gracias porque se nos ha acabado el tiempo de este programa. Muchas gracias por haber acompañado este programa y nos vemos nuevamente en 15 días para continuar la conversación. El programa dentro de 15 días vamos a conversar sobre los puntos estratégicos de conversación del POT en Medellín. Vamos a ver cuáles son esas discusiones estratégicas que tenemos por delante este año. Muchas gracias, Mechas, y muchas gracias, Víctor. Y les vemos entonces dentro de 15 días. Hasta pronto.